Doctor, el sistema judicial del país se legaliza desde el Congreso y la corrupción encuentra normas que si no están vigentes la generan para proteger la corrupción y de esto lo aprovechan muy bien los políticos. Claro. ¿Cuál es la propuesta del Partido Nacionalista de Gana Perú frente a eso? Fíjese, en materia de corrupción nosotros tenemos vías bastante bien sentadas. Quien habla fue uno de los que ha capitaneado el proyecto de plan de gobierno en los temas de justicia, derechos humanos y lucha anticorrupción. Nosotros vamos, entre otras cosas, a tener dos salidas para luchar contra la corrupción. Una en materia preventiva, es decir, nosotros consideramos que el tema de la educación, el tema de los valores éticos, de los valores morales es muy importante para reducir el índice de criminalidad y por supuesto para evitar la corrupción en las altas esferas del Estado. Eso va a dar probablemente resultados a un mediano y largo plazo, pero hay que comenzar. Y esto va a comenzar con campañas publicitarias, con cruzadas anticorrupción en los colegios, con nuestros niños, nuestros hijos, en las universidades, con el lema de dime qué valores tienes y te diré cuánto vales, alejándonos completamente de la cultura de la plata llega sola, por ejemplo, ¿no? Del presidente García, claro, y todos los fujimoristas, ¿no? Y de Castañeda, por supuesto, ¿no? Que para él seguramente la plata le llega sola, ¿no? Pues ese es otro tema. En segundo lugar, nosotros vamos a reforzar ya en el ámbito sancionatorio las procuradurías anticorrupción que han sido debilitadas dolosamente, intencionalmente por este gobierno. Vamos a reforzar la Procuraduría Anticorrupción que más réditos le ha dado al país, que es la que yo integré, fundada en el gobierno del doctor Paniagua y Toledo, el año 2001, y que persiguió a la corrupta y a criminal dictadura fujimontesinista, porque hay muchos casos más que investigar como parte civil y coadyuvar con el Poder Judicial, pero además vamos a crear una Procuraduría Anticorrupción ad hoc, dándole todas las facilidades, convocando a los mejores profesionales técnicos, como ha habido, en el ámbito de este gobierno. O sea, lo que ha sucedido entre el 2006 al 2011 y hacia adelante también. Es decir, en los casos sobre todo más emblemáticos, Comunicore, Metropolitano, Chuponeo, Petroaudios, Business Track, los casos que han sucedido en varios ministerios y contra varios personajes que lamentablemente se quieren escudar ahora en una candidatura al Congreso para tener una inmunidad, como por ejemplo Jorge del Castillo, ¿no? Que está probablemente hasta el cuello en muchos casos, y que se lo ha sindicado y que tiene evidentemente la gracia de la inmunidad para protegerse probablemente de los delitos que ha cometido. Y es un tema, doctor Chejade, que permítame Sin que haber, lo precise. Persecución política, eso es bastante claro. Va a haber precisando que no va a haber cacería de brujas, que no va a haber persecución política, pero que estos hechos no pueden pasar por alto, ¿no? Claro, impunidad. Y yo quería hacer un paréntesis para hablar sobre la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria, estimado televidente, oyente, lector, ha permitido que, por ejemplo, en el actual Congreso haya una treintena de parlamentarios que con procesos abiertos y a punto de ser sentenciados, eluden el brazo largo de la justicia por la inmunidad parlamentaria. Como Carlos Raffo, por ejemplo. ¿Cómo hacemos? Como por ejemplo Carlos Raffo, que esté en el Congreso y quiere candidatear cuando tiene un proceso penal abierto por haber recibido ingentes cantidades de dinero. Y el Poder Judicial lo llama para sentenciarlo y no va. Exactamente, y para refrescar a muchos televidentes que realmente no conocen este caso, Carlos Raffo, publicista y miembro importante del buró político de Fujimori, recibió ingentes cantidades de dinero de Vladimiro Montesinos, obviamente del erario nacional, dinero del erario nacional, de todo el pueblo peruano que paga de manera justa pero puntual sus impuestos, de todos nosotros. Entonces recibió entre el año 99 y 2000 para la famosa reelección ilegítima y ilegal de Fujimori, ingentes cantidades de dinero de manera directa de Vladimiro Montesinos, sabiendo que era plata esta del Estado. Se le ha abierto un proceso judicial y el señor se está escudando cobardemente en la inmunidad parlamentaria. ¿Cómo cambiarlo? Hay una serie de mecanismos de reforma constitucional. Nosotros vamos a promover incluso que es parte de nuestra campaña además, que las inmunidades parlamentarias no existan para casos flagrantes de delitos de corrupción de funcionarios. Y creo que eso también va a ser nuestro aporte.
Adicionalmente, le decía que reforma constitucional, en reforma del Código Penal, nosotros vamos a proponer la imprescriptibilidad de los delitos para funcionarios públicos, de corrupción de funcionarios. Así como hay imprescriptibilidad para los delitos de violación de los derechos humanos, también va a haber en un gobierno de Gana Perú, de Ollanta Humala y el Partido Nacionalista, una ley de reforma para que los delitos de funcionarios públicos no prescriban, para que no suceda, por ejemplo, lo que aconteció con el presidente Alan García, que en su exilio dorado de París y Bogotá en Colombia, por el transcurso del tiempo se acoja a la prescripción, pese a que en el caso de él pudo renunciar a esta según el Código Penal. Entonces, pasaron los años y no pudo ser juzgado. Y por supuesto que la otra reforma va a ser, aparte de la imprescriptibilidad para los delitos de corrupción de funcionarios, la inhabilitación de por vida a los funcionarios públicos que hayan sido sentenciados y que tengan resolución con cosa juzgada, ¿no? Es decir, personajes que han tenido sentencias de 4, 6, 8 años de prisión, esos personajes jamás podrán llegar a la administración pública y mucho menos postular al Congreso, a ministerios o a la presidencia de la República, ¿no? Muy bien, doctor Omar Chejade, yo quiero agradecerle de verdad su participación, ha sido muy ilustrativo, usted es bastante joven, ¿ah? Me conservo bien, ¿no? Tengo 40 años. Pero bastante joven, hace menos 4 años donde inició esta tarea de la extradición. Sí, teníamos 35, 36 años. Claro, bastante joven, empezó una pelea política profesionalmente, desde un punto de vista profesional. Y nos ganamos muchos enemigos, y para nosotros es una condecoración, ¿no? Porque hay gente que nos ataca, hay gente que ha quedado dolida con los casos sensibles que hemos tenido, hay mucha gente que en las cárceles ha mandado avisos, mensajes, que ya salen, mensajes obviamente amenazantes, de advertencia, contra mi familia, contra mi persona, pero no tenemos ningún miedo, nosotros no nos vamos a callar, nosotros vamos a seguir con la campaña de que, por ejemplo, Fujimori debe salir de esa cárcel dorada en la cual está, promovida por este gobierno, en una colusión corrupta con este gobierno aprista, y debe ir sin ningún tipo de persecución política y respetándole sus derechos humanos, que él no respetó en la década del 90, pero sí respetándole los derechos humanos en un gobierno democrático, debería ir a una cárcel común, que es la cual le correspondería a un violador de derechos humanos y una persona que ha delinquido desde las más altas esferas, junto con Montesinos y toda su mafia, robándole al país, saqueándole al país y asesinando y desapareciendo personas, ¿no?